Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, reflejándose en los edificios de cristal y en las calles mojadas por la reciente llovizna. El tráfico avanzaba lentamente, una sinfonía de motores y bocinas que rompía el silencio de la noche. Dentro de un automóvil negro de vidrios oscuros, un hombre observaba por la ventana sin prestar demasiada atención a su entorno. Había tenido un día largo. Reuniones, eventos, discursos, la rutina de alguien cuya vida estaba llena de responsabilidades. Pero de pronto, algo llamó su atención. Fue un instante, un fragmento de segundo en el que su mirada, perdida en el exterior, se encontró con algo que lo obligó a reaccionar. A un costado de la acera, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, una figura encorvada estaba sentada en el suelo. El hombre frunció el ceño. Había algo familiar en aquella silueta. Su chofer siguió avanzando, ajeno a lo que su pasajero acababa de ver. Pero Nayib Bukele no podía ignorarlo. «Detente». La orden fue clara, firme, sin dejar espacio para preguntas. El vehículo frenó suavemente. El guardaespaldas en el asiento delantero giró la cabeza, sorprendido. «¿Todo bien, señor presidente?» Bukele no respondió de inmediato. Seguía mirando a la persona en la acera, tratando de encontrar sentido a lo que sus ojos veían. Había algo en la forma en que estaba sentada, en la manera en que sujetaba un viejo bolso contra su pecho, en la forma en que su cabello canoso caía desordenadamente sobre su rostro. Algo que lo hizo sentir un peso en el pecho. Empujó la puerta y salió del auto. El aire de la noche lo golpeó, pero no le importó. Dio un par de pasos hacia la figura encorvada. Y entonces, lo entendió. No era una extraña. No era simplemente una persona más viviendo en la calle. Era alguien de su pasado. Alguien que, cuando él era niño, fue su refugio, su guía, su protectora, su exniñera. El corazón de Bukele latió con fuerza. No podía creerlo. Y sin embargo, ahí estaba. La mujer que lo había cuidado en su infancia, ahora no tenía un hogar. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Y en ese momento, supo que no podía seguir caminando. Porque lo que hiciera a continuación cambiaría el destino de ambos para siempre. La ciudad seguía en movimiento, indiferente a lo que ocurría en sus calles. Las luces de los edificios altos brillaban con intensidad, el tráfico se movía como un río constante de autos y motocicletas, y en las aceras, la gente caminaba sin mirar atrás, absorta en sus propias preocupaciones. Era una noche más en la capital. Para la mayoría. Pero no para Nayib Bukele. Él no solía detenerse en plena calle. No era alguien que improvisara su ruta. Su equipo de seguridad siempre planeaba cada movimiento con precisión milimétrica, asegurándose de que su camino estuviera libre de imprevistos. Pero esta vez, algo había cambiado. Su mirada se fijó en aquella figura sentada en la acera. No estaba en una zona de extrema pobreza, no era una de esas calles olvidadas por el progreso. Estaba en un punto intermedio, en una calle donde las luces de los negocios seguían encendidas, donde el mundo moderno y la miseria coexistían sin tocarse. Y, sin embargo, ahí estaba ella, invisible para todos, excepto para él. Bukele frunció el ceño. Había algo que no cuadraba. Su corazón le decía que esa persona no era una desconocida, pero su mente aún no lograba reconocerla. El aire estaba cargado de humedad, con el olor lejano de la lluvia reciente. Las personas pasaban junto a ella sin detenerse. Algunos ni siquiera la miraban. Otros lo hacían con desaprobación, con esa mezcla de incomodidad y superioridad que muchos sienten al ver a alguien en la calle. Como si la pobreza fuera una elección. Como si fuera un castigo. Bukele sintió una punzada en el pecho. Algo en esa escena le resultaba insoportable. El mundo seguía girando, pero en esa esquina, en esa franja de oscuridad, el tiempo parecía haberse detenido. Y él estaba a punto de descubrir por qué. Por un momento, todo lo demás dejó de importar. El ruido de la ciudad se desvaneció. El movimiento constante de los autos, el murmullo de las personas caminando a su alrededor, las luces intermitentes de los semáforos, nada de eso existía en su mente. Solo estaba ella, encogida contra la pared, su ropa gastada y llena de polvo, abrazando un bolso raído como si fuera su última posesión. El viento frío de la noche la sacudía, pero ni siquiera reaccionaba. Bukele no pudo evitar sentir una sensación extraña en el estómago. Algo en ella le resultaba familiar. Pero no podía ser. No aquí. No así. Dio un paso más cerca, sin quitarle la mirada de encima.
Había visto a muchas personas en situaciones similares. La pobreza no era un concepto ajeno para él. Pero esto era diferente. La mujer tenía el rostro agachado, como si el peso de los años y la vida misma la hubieran doblado. Pero sus rasgos, algo en su postura, algo en la forma en que se aferraba a su bolso. Lo conocía. Sus pensamientos se aceleraron. Los recuerdos, enterrados por los años, comenzaron a empujar la barrera del olvido. Su respiración se volvió más profunda. Podía sentirlo. Este no era un encuentro casual. Esta mujer había sido parte de su vida, pero aún no podía recordar cómo. Y necesitaba saberlo. El aire se sintió más pesado. Bukele podía escuchar su propio pulso latiendo en sus oídos. Algo en su interior le gritaba que se acercara, que mirara más de cerca. Y lo hizo. Dio un paso adelante. Luego otro. Se inclinó levemente, tratando de ver su rostro. La mujer seguía con la cabeza gacha, escondida detrás de su cabello desordenado y encanecido. No se movía, no pedía nada, no extendía la mano como otros indigentes en la calle. Era como si la vida la hubiera abandonado. Pero entonces, como si sintiera su presencia, la mujer levantó el rostro. Bukele sintió un impacto directo en el pecho. Eran sus ojos. No eran los de una desconocida. No eran los de una extraña. Eran los ojos de alguien que él había visto antes. Pero ahora, en vez de reflejar calidez, en vez de mostrar la chispa de una vida llena de momentos compartidos, solo reflejaban cansancio. El sufrimiento estaba grabado en cada arruga de su piel, en la palidez de su rostro, en la manera en que su mirada se perdía en un punto lejano. Era como si hubiese olvidado quién era. Pero Bukele no la había olvidado. El impacto fue inmediato. Los recuerdos comenzaron a abrirse paso, como un río que rompe un dique. Él la conocía. No solo la conocía. Ella había sido parte de su infancia. Y ahora estaba allí, viviendo en la calle. Su respiración se volvió más pesada. No podía creerlo. Pero no importaba lo increíble que pareciera. Era real. Y ahora que la había encontrado, no podía seguir adelante como si nada. El mundo a su alrededor parecía haber desaparecido. Bukele ya no escuchaba el tráfico, los murmullos de los transeúntes, ni la brisa fría de la noche golpeando su rostro. Solo veía esos ojos que, años atrás, lo habían mirado con cariño, con ternura, con la paciencia infinita de alguien que da sin esperar nada a cambio. Y de repente, lo recordó todo. No fue un recuerdo borroso. No fue una vaga sensación de familiaridad. Fue un golpe directo al corazón. Esa mujer había sido su niñera. La mujer que lo había cargado cuando era pequeño. La que le cantaba canciones para dormir. La que lo abrigaba cuando tenía frío. La que le daba la mano cuando sentía miedo. La que estuvo con él cuando sus padres estaban demasiado ocupados para verlo. La que, durante años, había sido su refugio. Y ahora la veía rota. Ahora la veía sin un hogar. El impacto fue brutal. No podía comprender cómo alguien que había dado tanto, ahora no tenía nada. Sintió un nudo en la garganta. No podía moverse. No podía hablar. Solo podía mirarla, intentando procesar la cruel ironía de la vida. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo era posible que una persona que había dedicado su vida a cuidar de los demás, hubiera sido olvidada? Pero entonces, un pensamiento atravesó su mente como un rayo. No, ella no estaba olvidada. Porque él estaba allí. Porque él la había encontrado. Y porque, a partir de ese momento, su vida iba a cambiar para siempre. Los recuerdos lo golpearon como una ola incontrolable, arrastrándolo a un pasado que creía enterrado en lo más profundo de su memoria. Pero ahora, todo estaba claro. Recordó las mañanas en las que ella lo despertaba con dulzura, con una voz suave que lo hacía sentir seguro. Recordó los días en los que corría por la casa, riendo sin preocupaciones, mientras ella lo perseguía con una sonrisa, fingiendo que nunca podría atraparlo. Recordó los momentos en los que lloraba por alguna tontería infantil y ella, sin importar la razón, siempre estaba ahí para consolarlo. Recordó sus manos, siempre cálidas, siempre fuertes, siempre dispuestas a sostenerlo. Y ahora esas mismas manos temblaban de frío. Esas mismas manos que un día lo abrazaron, ahora se aferraban a un bolso viejo y desgastado como si fuera lo único que les quedaba en el mundo. Bukele sintió una opresión en el pecho. La vida no debía ser así. No para ella. No para la mujer que había cuidado de él cuando era vulnerable,
cuando era un niño indefenso que dependía completamente de su amor y paciencia. Y sin embargo, ahí estaba, desprotegida, olvidada, invisible para todos, pero no para él, porque ahora él tenía el poder de cambiarlo todo. Y no iba a dejar que esto terminara aquí. Bukele sintió su garganta cerrarse. La realidad de la escena era demasiado fuerte para ignorarla. ¿Cómo era posible que la mujer que alguna vez lo había protegido de todo, ahora fuera la que necesitaba ser protegida? El frío de la noche parecía más intenso de repente. No solo por la temperatura, sino porque la imagen frente a él era devastadora. Era más que injusticia. Era una traición del destino. La mujer que había sido su refugio en la infancia, la que con paciencia infinita le enseñó a atarse los zapatos, a no temerle a la oscuridad, ahora estaba sola, sentada en una acera, con la mirada vacía. Pero lo que más le dolió no fue verla en la calle. Fue la resignación en sus ojos. No había enojo. No había rabia. No había súplica. Solo aceptación. Como si hubiera aprendido a vivir con la idea de que el mundo la había olvidado. Bukele sintió algo arder en su pecho. No podía aceptarlo. No podía permitir que la persona que lo sostuvo en brazos cuando era niño, la misma que lo cuidó como si fuera su propio hijo, terminara así. No. Eso no podía ser su final. Y si nadie había hecho nada por ella hasta ahora, él lo haría. Porque si alguna vez ella lo protegió, ahora era su turno de protegerla a ella. Por un momento, Bukele sintió que el tiempo se detenía. Su respiración era más lenta, más pesada. Había estado preparado para muchas situaciones en su vida, para decisiones difíciles, para momentos en los que tenía que actuar sin titubeos. Pero no para esto. No para ver a la mujer que había sido su segunda madre sentada en la calle, con la mirada perdida en el vacío. No para verla tan diferente, tan frágil, tan distante. Dio un paso más. No podía quedarse quieto. Cuando estuvo justo frente a ella, la mujer levantó la vista con lentitud. Sus ojos tardaron en enfocarlo. Por un segundo, no hubo reconocimiento en su mirada. Bukele sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso no lo recordaba? ¿El tiempo y el sufrimiento habían borrado todo? Pero entonces, algo cambió. Sus ojos se entrecerraron levemente. Su boca se abrió un poco, pero no dijo nada. Solo lo miró, como si estuviera viendo un fantasma. Como si su mente estuviera tratando desesperadamente de conectar lo que veía con los recuerdos de un niño que había conocido hace mucho tiempo. Bukele esperó, sin moverse, sin respirar. Hasta que finalmente, con una voz temblorosa, la mujer susurró algo que lo golpeó directo al corazón. Nayibito. El mundo entero pareció derrumbarse en ese instante. Porque en ese susurro, había reconocimiento, había sorpresa, había una mezcla de alegría y dolor que era imposible de describir. Y en los ojos de la mujer, había lágrimas. El corazón de Bukele latía con fuerza. Aquel susurro, aquella única palabra, Nayibito, lo había atravesado como una lanza. Era él. Ella lo reconoció. Pero ahora, parado frente a ella, no sabía qué hacer. El Nayib de su infancia habría corrido a abrazarla sin pensarlo. El Nayib de ahora, el presidente, el hombre que llevaba el peso de un país entero sobre sus hombros, se sentía atrapado en un dilema. Sabía que si se acercaba, todo cambiaría. Sabía que si la ayudaba, no sería un simple gesto de caridad. Sería una promesa. Y él no era un hombre que hiciera promesas vacías. Pero si seguía su camino, si simplemente apartaba la vista, sería peor. Sería traicionar los recuerdos. Sería aceptar que la persona que alguna vez lo cuidó, ahora estaba sola. El dilema era real. No se trataba solo de ella. Se trataba de él. De quién era realmente. De qué tipo de hombre quería ser. Podía irse. Podía seguir con su agenda, con sus responsabilidades. Pero entonces, algo dentro de él le gritó la verdad. Si se iba ahora, nunca se lo perdonaría. Respiró hondo. Tomó una decisión. Y entonces, dio un paso adelante. El aire se volvió más denso. Cada sonido a su alrededor desapareció. El tráfico, las voces lejanas de los transeúntes, el murmullo de la ciudad, todo quedó en segundo plano. Solo estaban ellos dos. Bukele sintió que algo se quebraba en su interior. Nunca pensó que vería a su niñera en estas condiciones. Sus labios se entreabrieron, pero no encontró palabras de inmediato. ¿Qué podía decir en un momento como este? No quería preguntar cómo había terminado así.
No quería decir algo torpe que hiciera la situación más dolorosa, pero tampoco podía quedarse en silencio. Entonces, sin pensarlo demasiado, lo dijo. Su voz fue suave, pero firme. «Señora Teresa, ¿es usted?» Ella parpadeó, su cuerpo tembló levemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si en su mente una puerta se hubiera abierto de golpe, trayendo de vuelta los recuerdos que la vida y el sufrimiento habían tratado de borrar. Lentamente, su boca se movió, y con una voz rota por los años y el cansancio, susurró una respuesta. «Nayibito, eres tú». Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en ese momento, supo que nada volvería a ser igual. El tiempo parecía haberse congelado entre ellos dos, pero el mundo a su alrededor seguía en movimiento. Los guardaespaldas de Bukele se miraron entre sí, confundidos. Estaban acostumbrados a que el presidente actuara con rapidez, a que tuviera un plan para cada situación. Pero ahora lo veían inmóvil, con los ojos fijos en una mujer que parecía una indigente más en la ciudad. No entendían qué estaba pasando. Los peatones que pasaban por la calle también comenzaron a notar la escena. Algunos redujeron la velocidad de su caminar, otros se detuvieron discretamente a observar. Había algo extraño en la escena. No era normal ver a Nayib Bukele, el hombre más poderoso del país, parado en medio de la calle, con el rostro completamente transformado por la emoción. No era normal verlo vulnerable. Un hombre que normalmente era implacable en sus discursos, que dirigía con autoridad, que tenía siempre el control de cualquier situación, ahora estaba quieto. Y frente a él, una mujer de aspecto descuidado, una mujer que nadie reconocía. Los murmullos comenzaron a aumentar. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué el presidente la miraba así? Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante, como si estuviera listo para intervenir, pero Bukele levantó una mano con un leve movimiento. No quería interrupciones, porque para él, en ese instante, el resto del mundo había desaparecido. Y aunque nadie más lo entendiera aún, esa mujer era importante, y lo que estaba a punto de hacer, cambiaría todo. El silencio era absoluto. Era como si la ciudad hubiera dejado de respirar. Bukele no parpadeaba, no se movía. Era un niño otra vez. Un niño que miraba a la mujer que alguna vez lo sostuvo en brazos, que alguna vez le dijo que todo estaría bien cuando se caía y se lastimaba, que alguna vez le enseñó que la vida podía ser dura, pero que siempre había alguien dispuesto a protegerlo. Y ahora, esa misma mujer era quien necesitaba ser protegida. Las palabras salieron de su boca sin pensarlo, con un tono que no usaba con nadie más. No con sus ministros, no con los periodistas, no con los líderes del mundo. «Señora Teresa, ¿es usted?» Fue un susurro, pero a la vez, fue un grito en el alma. La mujer parpadeó lentamente. Su rostro estaba marcado por los años, por el cansancio, por el sufrimiento. Pero al escuchar su nombre, algo en su mirada cambió. Como si un velo de olvido se rompiera de golpe. Sus labios temblaron. Sus manos, que antes estaban inertes sobre su bolso, se aferraron con más fuerza a la tela. Y entonces, con una voz débil, quebrada, llena de recuerdos y emociones contenidas, dijo lo único que podía decir. «Nayibito». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y en ese instante, el tiempo dejó de existir. Porque ya no eran un presidente y una indigente en la calle. Eran un niño y su niñera, reencontrándose después de toda una vida. El rostro de la mujer se contrajo en un gesto de incredulidad. Era como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Nayibito. Ese nombre no lo había pronunciado en años. Ese niño que alguna vez corrió entre sus brazos, que le pedía cuentos antes de dormir, que la miraba con ojos llenos de inocencia, ahora estaba de pie frente a ella como un hombre. Sus labios temblaron. Su respiración se volvió errática. El miedo apareció en su mirada, como si temiera que fuera una alucinación. Como si, en cualquier momento, la realidad fuera a golpearla y todo desapareciera. «No puede ser», susurró. Sus manos delgadas y desgastadas se movieron lentamente hacia su rostro, como si quisiera ocultar las lágrimas que ya comenzaban a brotar. Los años habían pasado. Demasiados años. Y, sin embargo, ahí estaba él. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, después de tanto tiempo, después de haber sido olvidada por todos, la vida le estaba dando este momento? La confusión la invadió. No sabía si debía alegrarse o sentir vergüenza. No quería que él la viera así. No quería que la recordara así.
Pero era demasiado tarde, porque él ya la había visto. Y ahora, su mirada decía que no la dejaría ir. Las lágrimas cayeron con más fuerza. Porque, después de tanto dolor, alguien la había reconocido. Y ese alguien era la persona que menos esperaba. Nayib sintió un nudo en la garganta. Verla así, rota por el tiempo y las circunstancias, le dolía de una manera que no podía explicar. Y entonces, sin poder evitarlo, los recuerdos comenzaron a inundarlo. Él tenía 5 años otra vez. Estaba en el patio de su casa, con las rodillas raspadas después de haberse caído jugando. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero ahí estaba ella, la señora Teresa. No llores, mi amor. Los hombres pueden llorar, pero también pueden levantarse. Su voz era dulce, firme, como un refugio en medio de la tormenta. Y él se levantó, porque ella estaba ahí para sostenerlo. Después, la recordó tomándolo de la mano para cruzar la calle, asegurándose de que estuviera a salvo. La recordó peinándolo antes de ir a la escuela, con ese cuidado casi maternal que solo ella tenía. La recordó defendiéndolo cuando hacía alguna travesura y lo regañaban. No sea tan duro con él, patrón, que el niño tiene buen corazón. Recordó su risa, su voz, su olor. Y ahora la veía en la calle, con los ojos llenos de lágrimas, sin la luz que un día tuvo. El impacto fue brutal. No podía permitirlo. No podía dejar que esta fuera la última imagen que tendría de ella. No podía darle la espalda, porque ella nunca se la dio cuando él la necesitó. Y ahora, era su turno de protegerla a ella. La mujer parpadeó, intentando enfocar su vista en el rostro de Bukele. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío de la noche. Era la sacudida interna de quien ve algo que creía imposible. Los años la habían endurecido, la habían obligado a ser fuerte, a resistir sin pedir ayuda. Pero en ese instante, todo su muro de fortaleza se derrumbó. No puede ser, susurró, con la voz entrecortada, como si las palabras se atoraran en su garganta. El presidente la miró fijamente, con una mezcla de emoción y tristeza. No sabía qué decir. Ella levantó una mano temblorosa, como si necesitara tocarlo para confirmar que era real. Nayibito, su voz quebró en el momento en que pronunció ese nombre. Era la primera vez en décadas que alguien lo llamaba así. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque no era solo su niñera la que hablaba. Era su infancia la que lo llamaba. La mujer soltó un sollozo ahogado y cubrió su boca con la mano, como si aún no pudiera creer lo que veía. Pero Nayib sí lo creía, porque él jamás la había olvidado. Y ahora, mirándola a los ojos, supo que su vida estaba a punto de cambiar. Porque ya no era el niño que ella cuidaba. Ahora él tenía el poder de cuidar de ella. Los ojos de Bukele se clavaron en los de la mujer. Podía ver el sufrimiento en ellos. No era solo la tristeza de alguien que había vivido en la pobreza, sino la mirada de alguien que había perdido todo. El viento frío de la noche sopló con más fuerza, pero ninguno de los dos se movió. Era un momento suspendido en el tiempo. Bukele quería saber. Tenía que saber. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué pasó con su vida después de que él creció? Pero no se atrevió a preguntarlo de inmediato. No quería presionarla. No quería abrir una herida que aún sangraba. Sin embargo, ella entendió su mirada. Y con un suspiro tembloroso, comenzó a hablar. La vida es dura, mi niño, dijo en voz baja, con un tono que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Pero para algunos de nosotros, es aún más dura. Hizo una pausa. Sus manos se apretaron con fuerza sobre su bolso, como si sostenerlo fuera lo único que la mantenía firme. Después de que creciste, me fui a trabajar a otra casa. Todo estaba bien al principio. Hablaba despacio, con la voz quebrada, como si cada palabra pesara 1 tonelada. Pero luego, me enfermé. Bukele sintió un nudo en el estómago. No podía seguir trabajando. Y cuando ya no sirves, nadie te quiere, Nayibito. Nadie. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero ella ni siquiera intentó limpiarlas. Perdí mi casa. Perdí todo. Y terminé aquí, en la calle. Los ojos de Bukele ardían. Sentía rabia, dolor, impotencia. Esta mujer, que le había dado tanto amor, que lo había cuidado con tanto esmero, había sido descartada como si no valiera nada. Pero ella sí valía. Y él iba a demostrarle que su historia no terminaría así. Porque si el mundo la había abandonado, él no lo haría. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Cada palabra de la señora Teresa pesaba como una losa en su pecho. Él nunca había pensado en lo que había pasado con ella después de que dejó de cuidarlo. Nunca se imaginó que su vida pudo haber sido tan dura. Y ahora, sus palabras le revelaban una verdad que nunca supo. La mujer bajó la mirada y susurró: «Tú siempre fuiste un niño bueno, Nayibito. Yo te veía crecer y soñaba con que llegaras lejos». Se detuvo, tragó saliva, y sus manos temblaron sobre su bolso. «Pero nunca te diste cuenta de todo lo que tuve que hacer para estar contigo». Bukele frunció el ceño. ¿A qué se refería? Hubo días en los que no comí, solo para que pudiera llevarte tu merienda al colegio. El estómago de Bukele se encogió. A veces trabajaba enferma, con fiebre, pero no podía dejar que tus padres me vieran débil, porque si lo hacían, podían despedirme. Bukele sintió que el aire le faltaba. Nunca supo nada de eso. Nunca vio la lucha silenciosa que ella vivió mientras lo criaba con amor y paciencia. Y cuando dejé tu casa, pensé que al menos podría seguir adelante. Que Dios me ayudaría, pero no fue así. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenía a nadie, Nayibito. Nadie. Bukele sintió un dolor punzante en el pecho. Quería decirle algo. Quería prometerle que todo estaría bien. Pero ella continuó: «No estoy triste por lo que me pasó, sino porque pensé que nadie me recordaría». Sus palabras fueron un golpe en el alma. Bukele sintió rabia. Rabia contra el sistema, contra la injusticia, contra el destino que le había dado la espalda a esta mujer. Pero sobre todo, rabia consigo mismo, porque durante años, él tampoco la había recordado. Y ahora, tenía que compensarlo, porque no importaba cuánto tiempo había pasado, él no iba a dejar que su sacrificio fuera en vano. Bukele sintió el peso de las palabras de la señora Teresa aplastarlo como una avalancha. Cada sacrificio que ella había hecho, cada noche que pasó con hambre, cada lágrima que había ocultado detrás de una sonrisa para que él nunca sospechara. Pero había algo más, algo que aún no entendía. ¿Por qué nunca pidió ayuda? Su voz salió más dura de lo que esperaba. La mujer parpadeó, como si la pregunta la sorprendiera. Luego, dejó escapar una sonrisa triste. «Porque no quise molestarte, mi niño». Bukele sintió un escalofrío. «No soy un niño, señora Teresa». Ella suspiró y bajó la mirada. «Para mí siempre lo serás». Sus dedos se entrelazaron sobre su bolso, sus nudillos blancos por la presión. Era evidente que hablar de esto le costaba. «Te vi crecer. Vi cómo te convertiste en un hombre importante. Vi que estabas ocupado, que tenías responsabilidades más grandes que una vieja niñera». Las palabras golpearon a Bukele con una fuerza inesperada. Ella nunca pidió ayuda porque pensó que no debía hacerlo. Porque pensó que él tenía cosas más importantes en que pensar. Porque creyó que su dolor no importaba. Y eso fue lo que más le dolió. Bukele apretó los dientes. ¿Cómo podía pensar que no importaba? Nunca quise ser una carga para nadie. La mujer levantó la vista y le sostuvo la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz sonaba firme. «Yo estaba aquí, esperando que Dios me ayudara, pero nunca pensé en llamarte». Silencio. Bukele sintió una mezcla de dolor e impotencia. La mujer que le había dado todo nunca pidió nada a cambio. Y eso tenía que cambiar. «Pero ahora estoy aquí». Su voz sonó diferente, más profunda, más seria. La mujer lo miró, sin saber qué decir. Bukele respiró hondo, porque lo que estaba a punto de hacer, lo cambiaría todo. El aire se sentía pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Los testigos del encuentro no entendían lo que estaba pasando. Los guardaespaldas de Bukele observaban con cautela. Nunca lo habían visto así. Los transeúntes que se habían detenido a mirar comenzaban a notar la tensión en el ambiente. Pero Bukele no les prestó atención. Solo veía a la señora Teresa. Y entonces, sin pensarlo dos veces, hizo algo que dejó a todos en shock. Se inclinó, doblando las rodillas hasta quedar a su altura. El presidente de la nación, de rodillas en la calle frente a una mujer sin hogar. Los murmullos aumentaron. Nadie podía creerlo. Pero para Bukele, el resto del mundo no existía. Le tomó suavemente las manos. Eran frágiles, delgadas, con la piel endurecida por los años y la vida difícil. Y con una voz firme, le dijo lo que nunca antes había dicho en su vida. «Perdóneme». La mujer abrió los ojos con sorpresa. No entendía. Los guardias se miraron entre sí, desconcertados. «¿El presidente, pidiendo perdón? No supe que estaba aquí».
No supe lo que pasó con usted. No supe que me necesitaba. La garganta de Bukele se cerró. Pero ahora lo sé. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la mujer. Los murmullos entre la gente se hicieron más fuertes. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Porque lo que estaban presenciando no era solo un reencuentro. Era una historia que iba a cambiar el destino de ambos. Y entonces, sin soltarle las manos, Bukele dijo las palabras que sellarían ese momento para siempre. Y a partir de hoy, jamás volverá a estar sola. El viento nocturno soplaba con fuerza, pero Bukele apenas lo sentía. Estaba concentrado en una sola cosa, la mujer que tenía frente a él. Las lágrimas de la señora Teresa aún resbalaban por su rostro. Era una mezcla de alivio, incredulidad y dolor. Y Bukele sabía lo que todos esperaban que hiciera. Que sacara su billetera. Que le entregara una gran suma de dinero. Que dijera unas palabras amables, tomara una foto y siguiera con su camino. Pero algo dentro de él gritaba que eso no era suficiente. Porque darle dinero significaba resolver un problema momentáneo. Pero no le devolvía la dignidad. No le devolvía los años de sacrificio. No reparaba las heridas invisibles de haber sido olvidada por el mundo. No le devolvía lo que realmente había perdido. Bukele lo entendió en ese instante. El dinero no era la respuesta. Lo que la señora Teresa necesitaba no era un billete, sino a alguien que hiciera lo que nadie hizo por ella durante años. Alguien que le dijera: tienes un lugar en este mundo. No estás sola. Y él iba a ser esa persona, porque no importaba cuánto dinero pudiera darle. Lo único que ella realmente necesitaba era recuperar su dignidad. Y Bukele estaba a punto de hacer algo que nadie veía venir. Bukele sintió un peso en el pecho, un peso que no tenía nada que ver con su cargo ni con su poder. Era el peso de los recuerdos. El peso del pasado que lo miraba fijamente a los ojos, a través de la mujer que había sido su refugio en la infancia. Era el peso de saber que, sin darse cuenta, él también había sido parte del olvido que la había consumido. Y ahora, tenía que decidir. No como presidente, no como figura pública, sino como el niño que alguna vez fue. La gente seguía observando. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Pero Bukele no se movió. No tenía prisa, porque esto no era un acto de caridad. No era una historia para la prensa. Era algo personal. No sé cómo permitir que esto pasara, susurró, con un tono de voz que no usaba con nadie más. La mujer negó con la cabeza, con los ojos aún llenos de lágrimas. No es tu culpa, mi niño. Bukele apretó los labios. Pero lo era. Tal vez no de manera directa. Tal vez no de forma consciente. Pero sí por omisión. Porque, sin saberlo, se había olvidado de ella. Y ahora, tenía una oportunidad de cambiarlo. No podía devolverle los años que había perdido. Pero sí podía asegurarse de que el resto de su vida fuera diferente. Respiró hondo. Y entonces, tomó la decisión que cambiaría todo. El aire de la noche se volvió más pesado. El viento seguía soplando, pero Bukele no sentía frío. Sentía determinación. No podía dejarla ahí. No después de todo lo que había escuchado. No después de ver lo que la vida le había hecho. No después de entender que el mundo la había abandonado, y que él, sin quererlo, también lo había hecho. Podía simplemente ayudarla con dinero. Podía enviar a alguien de su equipo para que le consiguiera un lugar donde dormir. Pero eso no era suficiente. Porque esta mujer no era una extraña. Era parte de su historia. Y si había algo que Nayib Bukele jamás permitía, era perder el control de una situación que podía cambiar. Así que, sin dudarlo más, habló. Señora Teresa, usted viene conmigo. Los testigos se quedaron en shock. Los guardaespaldas se miraron entre sí. No podían creer lo que acababan de escuchar. Pero Bukele no esperó confirmaciones. Se puso de pie, con una firmeza que dejaba claro que esto no era una opción. La mujer lo miró con incredulidad. ¿Qué dices, mi niño? Digo que esta no es su casa. Y que, a partir de hoy, nunca más dormirá en la calle. Los murmullos de la gente crecieron. Las cámaras de los celulares captaron el momento exacto. Pero Bukele no hizo esto para que lo vieran. Lo hizo porque su corazón se lo exigía. Porque si una vez, cuando era niño, ella lo cuidó como si fuera su propio hijo, ahora era su turno de cuidarla a ella. El silencio en la calle era absoluto. La orden de Bukele había caído como un trueno en medio de la noche.
Sus guardaespaldas no estaban preparados para esto. No estaba en el protocolo. No estaba planeado. Uno de los hombres de seguridad se acercó con cautela. Sabía que no debía cuestionarlo, pero tampoco podía ignorar lo inusual de la situación. «Señor presidente, ¿quiere llevarla con usted?» Bukele no desvió la mirada de la mujer. Su decisión estaba tomada. Sí. Su tono no admitía discusión. Pero la señora Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, aún no podía creer lo que estaba escuchando. «No puedo, mi niño», susurró, moviendo la cabeza lentamente. «No puedo ir contigo». Bukele frunció el ceño. No esperaba resistencia. Los guardias intercambiaron miradas. Nadie entendía lo que estaba pasando. «Claro que puede». Su voz sonó firme, pero sin dureza. «Yo me encargaré de todo». La mujer bajó la mirada. Sus manos temblaban. Y en ese momento, Bukele entendió algo que no había considerado antes. Ella no estaba acostumbrada a recibir ayuda. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo sola, que ya no sabía cómo aceptar que alguien la cuidara. Pero Bukele no iba a retroceder. No ahora. No cuando tenía el poder de cambiarlo todo. Se inclinó ligeramente y, con la voz más suave que pudo, le dijo algo que la haría reconsiderarlo todo. «Usted me cuidó cuando yo no podía hacerlo por mí mismo. Ahora, es mi turno». Los ojos de la mujer se llenaron de más lágrimas. Los testigos sintieron un escalofrío, porque sabían que este momento quedaría grabado en la historia. Los ojos de la señora Teresa brillaban con emoción, pero también con miedo. No era fácil aceptar lo que estaba pasando. Toda su vida había aprendido a no depender de nadie, a aceptar las adversidades, a sobrevivir con lo poco que tenía. Y ahora, después de tanto tiempo, alguien le ofrecía algo más. Pero no cualquier persona. Era Nayibito, el niño que alguna vez le pidió que le contara historias antes de dormir. El niño que corría a sus brazos cuando tenía miedo de la oscuridad. El niño que, sin que ella lo supiera, jamás la olvidó. Y sin embargo, sentía que no podía aceptar su ayuda. Negó con la cabeza, con las lágrimas aún en su rostro. «No, mi niño. No quiero ser una carga para ti». Bukele sintió algo romperse dentro de él. ¿Cómo podía pensar eso? Pero la entendió. Llevaba demasiado tiempo luchando sola. Y cuando alguien ha pasado años sin depender de nadie, sin que nadie se preocupe por su bienestar, sin que nadie la mire con cariño, aprende a creer que no merece ayuda. Bukele se arrodilló nuevamente frente a ella. No le importaba quién estaba viendo. Le tomó las manos con suavidad, con el mismo respeto y amor con el que un hijo tomaría las manos de su madre. «Usted nunca ha sido una carga para nadie». La mujer dejó escapar un sollozo. Pero Bukele no terminó ahí. «¿Recuerda cuántas veces me cuidó cuando era un niño? ¿Cuántas veces se quedó despierta hasta tarde asegurándose de que estuviera bien?» Ella asintió, sin poder hablar. Bukele apretó suavemente sus manos. «Entonces ahora es mi turno de hacer lo mismo por usted». La señora Teresa sintió que sus fuerzas la abandonaban. Por primera vez en muchos años, alguien le estaba diciendo que merecía ser cuidada. Y en lo profundo de su corazón, supo que Nayib no la dejaría sola. Porque este no era solo un gesto. Era una promesa. El aire de la noche parecía haberse detenido. No había tráfico. No había ruido. Solo ellos dos, frente a frente. Pero en la mente de Bukele, ya no estaba en esa calle. Estaba en su infancia. En aquellos días donde la señora Teresa era su mundo. Y entonces, un recuerdo enterrado en lo más profundo de su corazón resurgió con fuerza. Una promesa. Un día, cuando él tenía apenas 5 años, la encontró llorando en la cocina. Era una imagen que jamás olvidó. Nunca la había visto así. Ella intentó sonreír cuando lo vio entrar, pero su rostro estaba marcado por el cansancio. «¿Qué pasa, señora Teresa?», le preguntó con inocencia. Ella le acarició el cabello y negó con la cabeza. «Nada, mi niño». Pero Nayibito era listo. Sabía que algo no estaba bien. Entonces, con la seguridad de un niño que cree que el mundo es justo, le dijo algo que quedó grabado en su alma. «Cuando sea grande, le voy a comprar una casa para que nunca tenga que llorar». Ella rió con dulzura y lo abrazó. «Ay, mi niño, ojalá no te olvides de eso». Y ahora, décadas después, ese momento regresaba con una fuerza imposible de ignorar. Bukele miró a la señora Teresa y su decisión se volvió inquebrantable. Porque no era solo un acto de bondad. Era una deuda. Y él no era un hombre que rompiera sus promesas.
Se inclinó hacia ella y, con la misma firmeza de aquel niño que una vez fue, le susurró la misma promesa, pero esta vez, con el poder de cumplirla. Le dije que nunca la olvidaría. Y ahora es mi turno de demostrarlo. Las lágrimas de la señora Teresa fueron imparables. Porque en ese momento entendió algo. Nayibito había crecido. Pero su corazón seguía siendo el mismo. El viento soplaba suavemente, pero la tensión en la calle era inquebrantable. Las palabras de Bukele aún flotaban en el aire, cargadas de una promesa que nadie esperaba. Pero mientras él y la señora Teresa vivían ese instante íntimo y poderoso, el resto del mundo comenzaba a darse cuenta de lo que estaba pasando. Alrededor, algunas personas que se habían detenido a observar sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Al principio, solo eran unos pocos, pero en cuestión de segundos, la escena estaba en las pantallas de cientos, luego miles, luego millones de personas. Los vídeos comenzaron a compartirse en redes sociales. El presidente de El Salvador, arrodillado en la calle, sosteniendo las manos de una mujer mayor con lágrimas en los ojos. Los títulos eran impactantes. Bukele encuentra a su exniñera viviendo en la calle y lo que hace deja a todos sin palabras. La historia más conmovedora del año, el niño que fue cuidado, ahora cuida. El vídeo que está haciendo llorar al mundo entero. Los comentarios se multiplicaban a una velocidad impresionante. Esto no es política, esto es humanidad. Nunca he visto algo así en mi vida. Un verdadero líder no olvida a los suyos. Las reacciones eran inmediatas. Periodistas, influencers, personalidades de todas partes del mundo compartían el vídeo, impactados por la historia. En menos de una hora, el momento ya era tendencia global. Y mientras las redes explotaban, Bukele aún no se daba cuenta del impacto de lo que había hecho. Porque para él, no era un espectáculo. No lo hizo para las cámaras. No lo hizo para la política. Lo hizo porque, en ese momento, era lo único correcto que podía hacer. Pero lo que aún no sabía, era que este acto de amor y gratitud iba a cambiar su vida y la de la señora Teresa para siempre. Las redes sociales ardían con comentarios, las noticias empezaban a cubrir el evento, y miles de personas compartían el vídeo con lágrimas en los ojos. Pero para Bukele, todo eso era secundario. Lo único que importaba era la mujer frente a él. La mujer que lo había criado. La mujer que lo había alimentado antes que a ella misma. La mujer que lo había defendido cuando era pequeño. Y ahora, era su turno de devolverle todo lo que ella le dio sin esperar nada a cambio. Bukele se puso de pie, sin soltarle las manos. Su mirada era firme, inquebrantable. Señora Teresa, vamos a casa. La mujer se estremeció. No podía creerlo. Pasó tantos años siendo invisible para el mundo, tantos años sin que nadie la mirara con verdadera compasión, que ahora, recibir esta oportunidad parecía un sueño. Pero esta vez, no era un sueño. Era real. No sé qué decir, susurró, con la voz temblorosa. Bukele sonrió levemente. No tiene que decir nada. Solo déjeme hacer lo que usted hizo por mí cuando era niño. Los testigos contuvieron el aliento. Los guardaespaldas, que habían permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente entendieron. Este no era solo un acto de bondad. Era justicia. Los ojos de la señora Teresa se llenaron de lágrimas nuevamente. Y por primera vez en mucho tiempo, su corazón sintió esperanza. Porque después de una vida de sacrificios, finalmente iba a recibir lo que siempre mereció. Un hogar. Una familia. Y sobre todo, la certeza de que nunca más volvería a estar sola. La noche que comenzó con un reencuentro inesperado terminó con un destino completamente diferente para la señora Teresa. Por primera vez en años, no dormiría en la calle. No pasaría frío. No tendría que preocuparse por lo que comería al día siguiente. Porque ahora, su historia había cambiado. El vehículo presidencial avanzaba por las calles de San Salvador. Dentro, Bukele observaba a su exniñera, quien seguía con los ojos vidriosos, sin poder asimilar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. ¿Está cómoda?, preguntó con una sonrisa cálida. La mujer lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Más de lo que he estado en años, mi niño. El auto llegó a su destino. No era solo un refugio temporal. Era un hogar. Una casa que Bukele había mandado a acondicionar especialmente para ella, con todo lo que necesitaría. Un lugar donde nunca más sentiría hambre, ni soledad, ni miedo. Cuando la puerta se abrió, la señora Teresa bajó con lentitud.
Sus piernas temblaban. No porque estuviera débil, sino porque aún no podía creerlo. La emoción fue demasiada. Se cubrió la boca con las manos y susurró entre sollozos: «Es un milagro». Bukele se acercó, la tomó del brazo con ternura y le susurró: «No, señora Teresa. Es justicia. Porque lo que había hecho no era un favor. Era lo que ella siempre mereció». Y esa noche, mientras ella se acomodaba en su nueva cama, con una almohada limpia y un techo firme sobre su cabeza, una lección quedó clara para todos los que presenciaron esta historia. Nunca se debe olvidar a quien te ayudó cuando más lo necesitabas. Porque la vida da vueltas. Y el que hoy tiene todo, mañana puede no tener nada. Y el que fue olvidado, siempre puede volver a ser recordado. El nuevo hogar de la señora Teresa tenía un aire de paz. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por el frío de la calle ni por el hambre del día siguiente. Pero, sobre todo, no tenía que preocuparse por estar sola. Bukele se quedó con ella un rato más, sentado a su lado, observando cómo recorría la casa con los ojos llenos de asombro. Era modesta, pero era suya. Después de un largo silencio, la mujer se volvió hacia él con los ojos humedecidos. «Mi niño, aún no entiendo por qué hiciste esto por mí». Bukele la miró fijamente. «Porque usted lo hizo por mí primero». Ella tragó saliva. «Pero yo solo hacía mi trabajo». Él negó con la cabeza. «No, usted no solo trabajaba. Me crió. Me cuidó. Me protegió». El rostro de la mujer se suavizó. «Nunca te abandoné, Nayibito». Las palabras lo golpearon en el alma. Y, sin pensarlo dos veces, le tomó las manos y le prometió lo que ya estaba cumpliendo. «Y yo tampoco la abandonaré a usted». Los ojos de la señora Teresa se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud, de alivio, de la certeza de que, después de tanto sufrimiento, finalmente estaba en casa. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en una calle oscura se convirtió en un símbolo de humanidad y gratitud. El vídeo del momento seguía recorriendo el mundo. Se hablaba de ello en las noticias, en los foros de debate, en cada rincón de las redes sociales. Pero el verdadero impacto no estaba en los titulares. Estaba en la gente, en los ciudadanos que vieron la historia y comenzaron a cuestionarse. ¿A quién hemos olvidado? Las llamadas a hogares de ancianos aumentaron. Familias que habían perdido el contacto con sus empleados de confianza comenzaron a buscarlos. Los refugios para indigentes recibieron más voluntarios que nunca. El acto de Bukele había despertado algo. Porque en un mundo donde las personas con dinero y poder muchas veces se olvidan de los que estuvieron a su lado en el pasado, él había demostrado lo contrario. Había demostrado que el éxito no sirve de nada si no hay gratitud. La historia de la señora Teresa dejó de ser solo una historia. Se convirtió en un mensaje, y en el corazón de miles de personas, quedó grabada una lección que jamás olvidarían. Nunca ignores a quien estuvo ahí cuando más lo necesitaste. La vida de la señora Teresa había cambiado por completo. Ya no tenía que despertarse con miedo. Ya no tenía que buscar un rincón seguro en la calle para dormir. Ya no tenía que ignorar el hambre para sobrevivir un día más. Por primera vez en años, tenía un hogar. Pero lo más importante, por primera vez en años, tenía familia. Bukele no solo le dio un techo, le dio una nueva vida. La integró a su entorno, asegurándose de que nunca más se sintiera sola. Un equipo de médicos la revisó, le dieron tratamiento para sus problemas de salud, le ofrecieron un espacio donde pudiera recuperar su dignidad. Y aunque los días pasaron y la noticia dejó de ser tendencia, para ella, el cambio fue permanente. Ya no era una mujer invisible. Ya no era solo un recuerdo en la mente de alguien. Era alguien que importaba. Y en cada amanecer, cuando se despertaba en su nueva cama, con el sol entrando por la ventana, sabía que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Porque el niño al que una vez protegió, ahora la había protegido a ella. La historia de Nayib Bukele y su exniñera no fue solo un evento aislado. Fue un recordatorio de algo mucho más grande. Vivimos en un mundo donde el éxito a menudo nos hace olvidar nuestras raíces. Donde el poder puede alejarnos de quienes nos ayudaron a llegar hasta donde estamos. Pero esta historia demostró lo contrario. Demostró que la gratitud es más poderosa que la indiferencia. Que los lazos construidos en la infancia nunca deben romperse. Que no importa cuánto tiempo pase, siempre podemos elegir hacer lo correcto. Bukele pudo haber ignorado a la señora Teresa esa noche. Pudo haber seguido con su vida, con su agenda, con sus responsabilidades.
Pero no lo hizo, porque entendió que su pasado merecía un lugar en su presente. Y su decisión no solo cambió la vida de una mujer, inspiró a millones. Porque en cada ciudad, en cada pueblo, en cada familia, hay una señora Teresa. Alguien que lo dio todo sin esperar nada a cambio. Alguien que sacrificó su bienestar por los demás. Alguien que solo necesita ser recordado. Y la gran pregunta que nos deja esta historia es: ¿a quién hemos olvidado? Si esta historia te conmovió, si te dejó una enseñanza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, seguimos contando las historias que el mundo necesita escuchar. Nos vemos en el próximo video.